La iglesia de Buenos Aires, hacia el año 1908, se traslada de la zona sur de la ciudad hacia la zona norte. Y en una propiedad de un salón de 5 por 7 metros, funciona en Avenida del Tejar, hoy Balbín, 2558. Ahí se tiene un ciclo de conferencias con el pastor Víctor Thoman, proveniente de Chile. Fue la vez que había más miembros locales, aproximadamente 70, lo que llevó a que los que eran de Florida o venían desde Florida, pasando poco tiempo, en el año 1911, 20 de ellos vinieran hacia Florida. Mientras tanto, otra hermana de la iglesia de Belgrano, de Inocenti, se trasladó a Villa Ballester y allí se produce la conversión de los Tucci y otros más, lo que da lugar a un segundo lugar de reuniones. El originario, el de la capital, se mueve hacia la Sociedad Italiana, donde se reúnen desde 1913 hasta el 32, que se inaugura el templo. Allí fueron las primeras reuniones. Se mueven 20 aquí a Florida. Estamos hablando de la calle Echeverría, paralela a la Panamericana, y Vergara. Allí comienzan las reuniones y allí la iglesia comenzó a desarrollarse. 28 de diciembre de 1912. Sus reuniones se realizaban en lo que hoy es la Unión Austral. El siguiente dato, que ya en 1913 se tuvo un primer bautismo allí en la Unión. Se bautizaron 9 personas y dice el artículo que hubo 13 personas que levantaron sus manos diciendo queremos estudiar la Biblia. Tengo documentación de Ole Oppegaard cuando todavía vivía en Noruega y pertenecía a las Fuerzas Armadas de Noruega. Después emigró a Estados Unidos y tengo otros documentos de 1875, cuando ingresó también en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y perteneció a una fuerza de élite llamada los Sharpshooters. Cuando conoció el Evangelio, pidió la baja y se dedicó a transmitir el mensaje de salvación. Bueno, mi relación con Ole Oppegaard y Lydia Green es que soy sobrino de ellos. Lydia Green es la hermana mayor de mi padre, casada con Ole Oppegaard, que llegó como obrero de sostén propio a finales del siglo XIX. Como no hablaba castellano, empezó a hacer la obra misionera entre las personas de habla inglesa, y es así como se puso en contacto con mis abuelos. Obrero de sostén propio también colportaba. Entonces vendió algunos libros, se puso en contacto con ellos, y después de un tiempo aceptaron la fe de mi abuela, Rachel Betts de Green, y la hija mayor, Lydia, que fuera después la esposa. Con el tiempo se casaron, llegó a ser la esposa, y ella lo ayudaba traduciendo los sermones del inglés al castellano. Tío Oppegaard predicaba y había instalado en su casa, que yo alcancé a conocer, un consultorio, un lugar donde efectuaba tratamientos que eran tan comunes en nuestra obra de hidroterapia y de masajes. Y de mi tía Lidia puedo decir que trabajó en lo que originariamente se llamaba la imprenta, que fue donde se empezó a publicar nuestros libros, nuestras revistas, que en ese tiempo estaba ubicada donde ahora está la Unión, y que mi tía Lidia fue la primera que pergeñó y escribió folletos de escuela sabática para niños, porque como ella era docente, se dedicó también a eso y dedicó toda su vida. Pero tengo entendido, sé positivamente, que los terrenos que ahora ocupa la Unión, como las casas que están sobre la calle Vergara, como también los terrenos de la calle Editora y el primer camioncito que usaron para la distribución,
fueron donados por mi tía. Él llegó a conocerme a mí, pero yo no me acuerdo de él porque él me conoció cuando yo era un bebé y como él falleció en febrero de 1934, yo recién tenía 2 años. Conocí la iglesia de Florida desde muy chico porque aunque nosotros vivíamos en la ciudad de Paraná, veníamos frecuentemente a visitar a mi tía Livia y por supuesto asistíamos a la iglesia, la vieja iglesia de Florida. Puedo decir que allí se bautizaron mis padres y allí se bautizaron mis 3 hermanos mayores. Cuando falleció Oppegar, quien escribe la biografía, el presidente de la Unión Austral, y hay otra biografía, en las dos dicen el pionero de la iglesia de Florida es el hermano Oppegar. Él y su esposa, Lydia Green. La iglesia está funcionando en lo que es la Unión Austral. Los hermanos fijan un plan de entregar dinero en cuotas para la construcción, pero también hay un apoyo económico de la Asociación Bonaerense, de la Unión Austral y de la Casa Editora, que permite que se llegue a concretar un templo con capacidad de 300 personas. Pero hay otro detalle más. En 1911 se trasladó los hermanos para que se inicie la escuela sabática. Fin de 1912 se organiza la iglesia, pero al año siguiente, en 1913, surge la escuela primaria de la iglesia de Florida. Primero enfrente de la Unión, allí en la esquina de Echeverría y San Martín, por pocos días, para mudarse a la casa que está al lado de la comisaría. Allí funcionó la escuela con los 3 primeros alumnos. Con la Iglesia Escuela de Florida me comencé a vincular en el año 57. Había terminado el magisterio y me llamaron para trabajar en esta iglesia, en esta escuela, que era la escuela de iglesia y que tenía las aulas donde estaba el templo, en la parte de adelante y en la parte de atrás. Había 4 aulas. Una adelante, donde está ahora la entrada del salón de jóvenes, y 2 atrás, donde están ahora los actuales baños. En ese tiempo, la directora excepcional, Nelda Calvo de Chay. Estando yo en el año 55 en Entre Ríos, en la universidad de maestra, me hicieron el llamado para venir como directora de la escuela de acá de Florida. Tenía solo 22 años y me hice cargo durante 3 años. Patio que usábamos todos los recreos, el que está ahora la cancha de fulbito hacia atrás o de vóley en realidad. Había una propiedad contigua, no había el muro alto que tenemos hoy, y del otro lado era el mes de noviembre, yo me acuerdo, y había un árbol de níspero, con unos nísperos de un tamaño extraordinarios. Uno de los compañeros, que se llama Guillermo, que era muy hábil, agarró y saltó al otro lado, y nosotros todos ahí esperando, y nos tiraba de a uno los nísperos que iba cosechando. Estábamos abarajando los nísperos cuando de pronto, por un costado, apareció la señora Chaig. Quedamos todos paralizados, nadie actuaba, pero resulta que los nísperos seguían cayendo y cayendo y cayendo, y bueno, no hubo más que sonrisas de la directora, pero es una experiencia, digamos, de niños. Aquí, en este lugar donde estamos ahora, este era el patio de la escuela, parte del patio, porque la otra parte estaba atrás, lo que sigue siendo la parte de atrás de la escuela antigua, de la iglesia antigua. El salón de actos, que era la iglesia, también teníamos las clases de música. Uno de los profesores de música, el que les enseñaba a cantar el himno y música autóctona, me acuerdo de zambas y de otras
cosas muy interesantes, era nada menos que un médico. ¿Pueden creer ustedes que un médico viniera a ser el profesor de música de nuestra escuela? Era el doctor Clinton Weiss. En esa escuelita de la iglesia trabajé durante 2 años, hasta que Nelda propuso la idea brillante de pasarla al instituto, que estaba vacío a la tarde. El secundario trabajaba de mañana y a la tarde las aulas estaban vacías. Así que se aceptó esa idea y desde el año 60 trabajamos en el Instituto Florida. Que mi escuela siguió llamándose Bernardino Rivadavia, como había iniciado su tarea por acá.